Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Yo quiero que le diga al que está a su lado, está en el mejor lugar del mundo. Solo por si no se ha dado cuenta. Y si puede, pues se voltea para atrás y le dice al de atrás, está en el mejor lugar del mundo. Hemos escogido el mejor lugar, ¿verdad? Y es la casa del Señor. Es el lugar especial donde Dios envía bendición y vida eterna, puertas del cielo, ¿cierto? Y yo quiero invitarte en esta tarde que te pongas de pie por un momento. Y si puedes, te invito a que busques conmigo en la palabra del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Mateo, capítulo 4, verso 18. Cuando lo tengas, dices amén. Dice la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Señor y Dios, gracias por tu palabra, mi Rey. Declaramos, Dios mío, que esta tarde es de gloria y que tú tienes el control de todo, Señor. Atamos y reprendemos todo espíritu de entretenimiento que pueda desvincularnos de tu palabra, Señor. Declaramos que tu palabra es semilla buena y nosotros somos buena tierra y recibimos tu palabra, por lo cual ella va a dar frutos en nosotros, Señor, al 100%. Es en el nombre de Jesús que lo declaramos y a ti te damos gracias, Padre. Amén. ¿Puede volver a su asiento? Siéntese usted, ¿no siente la alabanza? ¿Cuántos han sido encontrados por el Señor en algún momento? ¿Verdad que es lindo que Dios te encuentre, que Dios te llame, que estés orando y que Dios te diga tu nombre, o que estés adorando y Dios te dé una palabra? Es lindo ser encontrado por Dios. Pero el secreto no está en encontrarse con Dios. El secreto está en qué vamos a hacer después que nos encontremos con Él. Porque un encuentro no cambia la vida de alguien si alguien no decide que su vida cambie luego de este encuentro. Hay algo que me llama la atención y es que cuando vemos en la Biblia dice que ni Pedro ni Andrés estaban esperando que Jesús le llamara. Simplemente ellos estaban haciendo lo cotidiano, para lo que para ellos era quizás a lo que llamamos religión o costumbre o lo que hacían día tras día. Ellos estaban pescando. En sus planes no estaban encontrarse con el maestro. En sus planes no estaba tener un encuentro personal con Jesús. Y menos que Jesús les llamara y le dijera, sígueme porque yo quiero que ustedes me sigan y quiero hacerlos algo diferente. Así que para ellos fue una sorpresa. No sé cuántos han tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Pero recuerdo que mi primera experiencia con Dios, humanamente, yo solamente me dio por orinarme y gritar, porque nunca había visto un ángel, era prácticamente una niña. Y cuando tuve esta experiencia, pues humanamente no resistí y empecé a gritar eufóricamente porque no sabía lo que me estaba ocurriendo. La Biblia no describe cuál fue la reacción de estos dos hombres cuando se encontraron con Cristo. Pero la Biblia dice que ellos estaban haciendo lo que para ellos era común. O sea, ellos no estaban esperando, ellos no estaban recibiéndole, ellos no estaban anhelándole. Muchas veces Dios llega a nuestra vida cuando no lo esperamos, cuando no lo llamamos, cuando ni siquiera le adoramos, solamente porque Él quiere llegar y tener un encuentro contigo. Y así fue la llegada de Jesús a la vida de estos dos hombres. Él llega, les encuentra, les dice, dejen lo que estén haciendo y síguenme. Cuando Dios te llama, Dios pone siempre una condición delante. Cuando Dios se encuentra contigo, Dios siempre pone una condición delante. Muchas veces decimos, tuve un encuentro con Dios. ¿Y qué te pidió Dios en ese encuentro? Porque Dios no se va a presentar a tu vida solo para decirte, mira qué lindo soy. Dios se presenta a ti porque siempre demanda algo más de su pueblo. Y a ellos dos Dios le estaba pidiendo algo. Déjalo todo y sígueme. Deja lo que para ti está bien. Deja lo que para ti es tu sustento. Deja lo que para ti es importante. Deja lo único que sabes hacer y ahora sígueme. Algo como le hizo a Abraham. Abraham, ahora es tiempo de que dejes tu tierra y tu parentela y de que me sigas. Porque yo te voy a llevar a la tierra prometida.
Siempre que Dios nos promete algo, siempre viene una demanda delante. Abraham le dijo, déjalo todo y yo te daré un lugar mejor. Aquí le está diciendo a ellos, déjalo todo, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Cuando Dios se encuentra con nuestra vida, siempre nos demanda algo. Algo que quizás para nosotros no le prestamos atención, pero Dios siempre demanda algo. Y en esta ocasión Dios le estaba demandando a ellos dejarlo todo. Cuando me siento y pienso, digo, Señor, ¿qué hubiera pasado si Pedro le hubiera dicho, déjame terminar esta semana de pesca, la semana te encuentro, ¿dónde vas a estar? Me pregunto y digo, ¿qué hubiera pasado si Pedro, que era testarudo, le hubiera dicho, Señor, dime tu correo electrónico, tu Facebook, te mando un mensaje y te veo luego y nos tomamos un café? Pedro entendió algo y era que el llamado de Dios no consistía en dejarlo para luego, era responder al instante. En eso se encierra el secreto de encontrarnos con Cristo. No responder luego, sino responder al instante. No dejarlo para luego, sino decidirlo hacer ahora. Muchas veces le damos los tiempos a Dios, le damos largas a Dios, prolongamos a Dios, ponemos otras cosas delante de Dios. Es que tengo trabajo, es que estoy complicado, es que tengo los niños. Mire, soy madre de 2 niños y medio porque tengo otro en mi vientre. Y teniendo 3 niños prácticamente, sin una familia grande, solo somos mi esposo, yo y mi suegra. Y siendo un cascaroncito de familia, cada vez que salgo a servir a Dios tengo dolor. Pero entiendo algo, ¿y quién va a salvar? ¿A quién Dios va a usar para sanar si yo le digo a Dios necesito quedarme porque no puedo irme ahora? A Dios normalmente le vivimos poniendo excusas y pretextos para no servirle. Y no nos damos cuenta. Y sin embargo con nuestra boca proclamamos que tú eres la única razón de nuestra vida. Y con nuestra boca proclamamos, Señor, no hay nada que ame más que tu presencia. Pero las palabras que salen de nuestra boca no son confirmadas con nuestros hechos. Y la vida del cristiano no puede ser de palabras, tiene que ser de actos más que de palabras. Pedro no habló, Pedro hizo, lo dejó todo y le salió y le siguió. Y me imagino que en el corazón de Pedro había incertidumbre. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué me llama? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde camino? Jesús nunca le dijo lo que iba a hacer. Jesús nunca le dijo cuán difícil iba a ser el proceso. Porque el proceso para Pedro fue difícil. Solamente le dijo, sígueme, déjalo todo y yo te haré algo mejor. Ese es el llamado que Dios hace a nuestra vida. Cuando Dios se encuentra contigo, Dios se encuentra para decirte, sígueme, déjalo todo, yo voy a hacer de ti alguien mejor. Pero no es en el tiempo que tú quieras, es en el tiempo en el que Dios te llama. Así que dile al que está a tu lado por un segundo, respóndele al Señor. Así he titulado este mensaje, respóndele al Señor. Porque el secreto del encuentro no está en encontrarse, sino en responder al encuentro que tenemos con Cristo. Unos versículos más adelante, en el versículo 21, ahí mismo en Mateo capítulo 4, la Biblia dice que pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, y dice que ellos estaban en la barca de su padre y que estaban remendando las redes. Y los llamó a ellos también, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos otro encuentro, vemos otro llamado. Ahora estos 2 hombres hacían algo parecido a Pedro, pero diferente por completo a lo que Pedro y Andrés estaban haciendo. Dice la Biblia que ellos estaban reparando las redes, remendando las redes, ¿cierto? ¿Sabe? Cuando yo leía esto decía, Señor, esto tipifica el tipo de cristiano que vive tratando de remendar la vida en vez de poner la vida a los pies de Cristo. El tipo de cristiano que coge la vida como coger una red y dice, yo voy a remendar, yo voy a reparar, yo voy a solucionar. Y ellos estaban entretenidos, no pescando, no trabajando, sino remendando, porque algo roto no puede ser usado. Porque algo dañado no puede ser usado. Porque algo con agujeros perforados no puede ser usado por Dios. Y ellos estaban quizás haciendo lo que para ellos también era normal. Pescaba, se rompía, yo venía y reparaba y remendaba. Y hay algo que me llama la atención y es que la Biblia dice en Marcos 2:21 que no pondrás paño viejo, parche sobre un paño nuevo. Y yo decía, Señor, o viceversa, no pondrás remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo tira y se rompe todo el vestido. Y el cristiano es perfecto en poner parche. Se ha graduado en poner parche.
Me hirieron, no voy a sanar, simplemente voy a poner un paño, un remiendo, una curita para que nadie la vea, pero la herida está abajo y está perforando mi corazón. Y estoy haciendo lo que para todo el mundo es común. Y estoy adorando y estoy cantando y vengo al servicio y le ofrendo a Cristo y sirvo al Señor. Pero sin embargo mi vida está llena de remiendos, que está llena de parches, está llena de curitas. Pero no hay nada nuevo. Y cuando Jesús pasa ya llevaba 2 con ellos. Llevaba 2 que tenía que entrenar, llevaba 2 que tenía que restaurar, llevaba a Pedro que casi tenía que hacerlo nuevo. Y cuando venía se topa estos 2 remendando y le dice, déjenlo todo y síganme. Déjenlo todo y síganme. Dice que automáticamente ellos dejaron y le siguieron. Nuevamente digo, el secreto no está en el encuentro. El secreto está en la respuesta. Me imagino si ellos le hubieran dicho, Jacobo, Juan le hubiera dicho, mire maestro, yo sé quién es usted, yo le honro. Usted es un hombre de Dios, usted es el Hijo de Dios, usted vino a salvarnos, pero yo necesito llevar dinero a mi casa. Yo necesito que mis hijos coman, yo necesito que mi familia coma, yo necesito pescar porque hay gente que depende de mí. Déjeme terminar de remendar y luego de una pescadita yo voy y me encuentro con usted. Yo le sigo en el camino. Si hubiera quedado Juan, si hubiera quedado Andrés, si hubiera quedado Jacobo, si hubiera quedado Pedro, si hubiera quedado todo. Mi querido hermano, hoy en día, siempre le damos largas a Dios. Siempre le ponemos a Dios en espera. Siempre hacemos otra cosa lejos de atenderle a Él. Hay algo que me impresiona y es que yo viví 18 años en el evangelio, nací en cuna cristiana, me educaron en una iglesia y en 18 años nunca conocí a Dios. Llevé 18 años de mi vida en religión, a los 15 me fui para el mundo, destruí mi vida, destruí a mi familia. A los 18 salgo embarazada de mi primogénito, de mi hijo varón. Y cuando salgo embarazada en el primer ultrasonido, el médico me dice, tienes que abortar, tu hijo es una malformación completa, tu hijo muere en el vientre o muere cuando nazca. Alguien que había nacido en Cristo, lo primero que hizo fue correr a Cristo. Y corría a una iglesia y me daba vergüenza entrar, porque yo decía, yo no soy digna de entrar a ese lugar. Y había sido nacida ahí. Me llevaron a las aguas del bautismo por la oreja. Mi abuela me levantó por la oreja y me dijo, te bautizas porque si no te vas de la casa. Y me bautizaron a la fuerza. Me llevaban al discipulado y mi abuela se paraba en la puerta. Hasta que no terminaba la clase yo no podía salir porque ahí estaba mi abuela vigilándome. Fui cristiana a la fuerza por esa hermosa viejita, que Dios me la bendiga. Y me hizo cristiana a la fuerza. Y el día que salí embarazada, mi abuela me dijo, toda la vida te lo he dicho, hay un propósito de Dios contigo. Y voy a la iglesia y baja un pastor, da la casualidad que baja el pastor al que más mal yo le caía, al que más mal yo me caía, el hombre que más yo criticaba, el hombre del que más yo me reía. Y aquel hombre baja y pone la mano sobre mi vientre y me dije, hija, así dice el Señor. Lo que hay ahí es un propósito del Padre con tu vida. Él está buscando que te encuentres con Él. Y cuando ese bebé nazca, tu vida va a cambiar. Yo no entendí. Lo único que entendí era que mi hijo estaba bien. Mi hijo nace a los 7 meses, prematuro. Ningún problema de los que los médicos habían dicho. Pero mi hijo estaba grave. Porque aquel día en aquel portal de aquella iglesia yo le había hecho una promesa a Dios. Si tú sanas a mi hijo, yo te voy a servir. Y nunca más me acordé de la promesa. Cuando mi hijo nació en un cunero, en terapia intensiva, los médicos me decían, tu hijo está vivo por los aparatos, por los equipos. Cuando usted decide, lo desconectamos y su hijo muere. Yo veía aquel gusanito en aquella incubadora tan chiquito, prematuro, bajo peso. Aquello era tenía tubos por su mollerita, por su boca, por su ombligo. No le cabía una manguera más. Y yo lo miraba y los médicos me decían, usted decide, lo desconectamos, su hijo muere. Y recuerdo que los médicos me dejaron y me dijeron, te vamos a dar un tiempo para que decidas. Y Dios mandó un ángel y entró a aquella habitación y yo le pacté a Dios ese día, si tú salvas a mi hijo, yo te voy a servir toda mi vida. El tiempo pasó, mi hijo salió.
24 horas un niño que estaba muerto se estaba arrancando sus equipos él solo con los pies. Los médicos no entendían cómo mi hijo estaba vivo. No había ningún tipo de problema, no había un equipo en él. Él se los había arrancado con sus manos y con sus pies se lo habían arrancado. En la casa de alta, la promesa que le había hecho Dios se me había olvidado. Me olvidé de lo que le dije, le di larga. No es que las madres tienen que amamantar, es que necesitan tiempo para ellas. Y me olvidé nuevamente de Dios. A los 4 meses el médico determina que mi hijo por el tubo que se zafó tenía un tumor en su cabeza. Y que mi hijo tenía también una malformación congénita en su esófago, por lo cual mi hijo tenía un reflujo muy grave. Y todo lo que mi hijo ingería, mi hijo lo vomitaba. Y el médico me dijo, si hay un tumor, sabes que tu hijo no vive. Y si hay una malformación, sabes que hay que operar. Y yo dije, yo no recibo eso. Y salgo corriendo para la iglesia. En mi iglesia hay una campaña. Y cuando llego a la puerta de la iglesia, dice la evangelista, mujer, así dice el Señor. Dios no te ha traído aquí por tu hijo. Dios te está trayendo a ti. No te acabas de dar cuenta que tu hijo es el instrumento que Dios está usando. ¿Hasta cuándo le vas a estar haciendo esperar a Dios? Yo dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? Mi hijo en peligro por mi vida. Mi hijo corriendo de médico en médico por mi culpa. Mi hijo sufriendo porque yo fui testaruda y no le dije a Dios, aquí estoy, como te prometí, yo lo voy a cumplir. Mi pregunta es, el libro de los hechos, Pedro, la sombra de Pedro hubiera sanado a los enfermos. Si aquel día Pedro le hubiera dicho al Señor, Señor, escoge a otro, yo tengo que seguir pescando. ¿Quién hubiera aparecido en el libro de los hechos si Pedro hubiera dicho, Dios mío, tengo necesidad económica, se me rompieron los zapatos, el remo no funciona, la red está hecha pieza, que otro te siga, yo tengo que trabajar? Iglesia, no está en encontrarnos con Cristo, está en responderle a Cristo. Muchas veces he dado campañas de miles de personas, más de 10,000 personas un mismo día en un mismo lugar. La gente es tocada por Dios, la gente se cae, se revuelca, se para, pero eso no cambia su vida. La gente llora, grita, gime, pero eso no cambia su vida. Hay algo más allá del encuentro y es la respuesta al encuentro que tenemos con Cristo. ¿Cómo le vamos a responder a Él? ¿Cómo le vamos a reaccionar a Él? ¿Cómo le vamos a decir luego que Él nos encuentre? Podemos hablar de otro hombre y este hombre, podemos hablar de Zaqueo. Zaqueo era un hombre odiado. Me imagino que Zaqueo caminaba y los pobres temblaban, ahí viene a cobrarnos. Me imagino que donde Zaqueo llegaba la gente le cedía el lugar. Es mejor darle el lugar y estar en buena porque cuando vaya a cobrarnos los impuestos nos los pone doble. Zaqueo era un hombre rico, con dinero, con posición, con cargo, pero vacío. Hoy hay cristianos que tienen liderazgo, que tienen potencial, pero que están vacíos. Que reciben lugares, que reciben privilegios, que reciben honra, pero que están vacíos. Y que la gente le camina por al lado y dice, ahí va ese con la nariz en alto. Pero su corazón está vacío. Zaqueo estaba vacío. Tenía lo que todo hombre necesitaba, pero estaba vacío, le faltaba algo. Cristiano, el problema no está en conocer, el problema no está en tener, el problema está en responder ante algo que ocurre en nuestra vida de la forma correcta y como Dios quiere que lo hagamos. Si es para Dios, se lo da fuerte. Dice la Biblia que Zaqueo escucha que estaba pasando Jesús de Nazareno. Y Zaqueo dice, ahí está la solución a mi vacío. Ahí está la solución a mi problema. Y sale corriendo y se trepa en un árbol. Y mientras él andaba buscando a Jesús, ya Jesús lo había encontrado a él. Y desde abajo le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy me quedo en tu casa. Hay gente que anda buscando a Dios, pero mira tan lejos que no se da cuenta que Dios está delante de él. Muchas veces cuando tenemos cargo, ¿sabe cuántas veces yo he levantado mi nariz y Dios me ha dicho, bájala, mijita? A mí me ha pasado. Cuando empecé a ser evangelista, pues yo me daba el bombo y le hablaba a los evangelistas. 73,000 vidas en un año he ganado. Le decía a los evangelistas, tuve una campaña, 12,000 personas una noche.
Le decía, tuve una cruzada, 20 y tantos paralíticos en una noche. La gente vomitando el cáncer, la gente vomitando el tumor. Pero cuando llegaba a mi casa, cuando llegaba a la intimidad, Dios me decía, conmigo no te funciona lo que tú hagas. Y yo tenía que bajar la cabeza y decir, Señor, contigo es otra cosa. Y Dios tuvo que moldearme. Cuando lleguemos al juicio de las obras, Dios no te va a preguntar qué hiciste, sino por qué lo hiciste. Dios no te va a preguntar a cuántos sanaste ni a cuántos trajiste a la iglesia, sino por qué lo hiciste. Me imagino que la cuenta de Zaqueo no era para que le preguntaran cuánto tenía, sino cómo lo había ganado. Había un vacío en su corazón y ahora Jesús lo encuentra, porque Jesús es experto sabiendo cuál es la gente que tiene necesidad de encontrarse con Él. Y Él le encuentra y dice, Zaqueo, desciende. Pero ¿cuál fue la respuesta de Zaqueo? Zaqueo no se quedó con los brazos abiertos y le dijo, Señor, yo tengo una ofrendita y la voy a sembrar en tu ministerio. Zaqueo dijo, Dios mío, tú eres el dueño del oro y de la plata y de todo, pero los que están afuera yo le he ofendido. Yo tengo que cerrar ciclos en mi vida. Yo tengo que empezar a cerrar puertas que he abierto. Yo tengo que cortar cordones que he dejado conectados. Yo tengo que cerrar áreas en mi vida que está abierta. Y él dice, voy afuera, no contigo. Voy a solucionar problemas. Aquellos que le robé le voy a dar. Aquellos que le quité le voy a dar. Porque si no me arreglo con ellos, no puedo estar bien para estar delante de ti. Vamos, si es para Dios, déselo fuerte. Hermano, a veces la gente nos ve y nos tira de espirituales. Siempre llora, siempre gime, siempre está de rodillas, siempre ahí humillado en la presencia de Dios. Y sin embargo nadie puede ver atrás todos los ciclos que se están repitiendo, porque nunca nos hemos parado y hemos dicho, yo voy a comenzar a cerrar puertas. Yo voy a comenzar a cerrar puertas que yo mismo he abierto. Yo voy a empezar a cortar cordones que yo mismo he conectado al mundo sin darme cuenta. El problema no está en arreglarse con Dios. El problema está en arreglarse con otros para venir entonces delante de Dios. La Biblia dice, vienes a traer tu ofrenda al altar y tienes problema con tu hermano, déjala. Arréglatela. Arréglate con tu hermano y luego ven y tráeme la ofrenda. Porque el problema no está en llegar a Cristo. El problema está en enfrentarse y en responder al encuentro con Cristo. Todo el mundo ha escuchado hablar de Jesús. Miles saben quién es Cristo. Hay gente en el mundo que ha estudiado religión y que sabe más Biblia que muchos de los que estamos aquí. Pero eso no le ha cambiado su vida. No es encontrarse con el nombre de Jesús. Es encontrarse con la persona de Jesús. Es decir, yo me encuentro contigo. Yo necesito un cambio, pero yo voy a responder a lo que tú me pidas. Jesús no abrió su boca. Jesús no le dijo a Zaqueo lo que tenía que hacer. Solo el encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús le reveló lo que él tenía que hacer. Iglesia, el problema no está en hablarle a Jesús. El problema no está en que Jesús te hable. El problema está en que la palabra de Cristo te revele lo que tú tienes que hacer. No es vivir conforme al conocimiento, es vivir conforme a la revelación que te trae el conocimiento de la palabra de Dios. Zaqueo entendió de la forma correcta y fue honrado. Me imagino que el pueblo dijo, bendito el día en que Jesús entró a su casa. Los comentarios de la gente, ¿qué le pasó a Zaqueo? Zaqueo se volvió loco, ese perdió la mente. Me imagino gente que le abrazó, me imagino madres que no tenían que comer, como abrazaban a Zaqueo. Me imagino hijos como reían y decían, hoy tengo pan en mi casa. Hoy me imagino cuánto gozo provocó aquel hombre, porque a veces venimos delante de Dios y tenemos una cola de personas heridas detrás de nosotros. Cuando vine a Cristo odiaba a mi madre, odiaba a mi padre, odiaba a mi hermano. Odiaba a mi abuelo, odiaba a mi pastor, odiaba a mi tío, odiaba a Cristo, odiaba el evangelio, lo odiaba todo. Y cuando Dios me comenzó a usar, Dios me dijo, no estás lista. Señor, ya yo oro y la gente se sana. Señor, ya yo toco y la gente se cae. Señor, ya yo oro y los demonios salen. Y Dios me decía, no estás lista. Vamos, ve y pídele perdón a tu familia. Señor, yo ya te lo pedí a ti, pero es que con Él no basta. Y el corazón de los otros, ¿quién lo sana? Y corrí y le pedí perdón a mi madre, le pedí perdón a mi padre, le pedí perdón a todo el mundo y dije, Señor, I'm ready. Y me dijo, te voy a mostrar que no estás lista. Y en una ocasión voy al parque y veo
iba a entrar a una tienda y cuando llego al centro donde tenía que entrar, estoy allí en la cola y me toca un hombre el hombro. Ese hombre que me había tocado el hombro, yo había hecho un pacto de sangre con mi hermano de que tenía que matarlo. El primero que lo viera de mi hermano, yo tenía que acabar con la vida de aquel hombre. Lo hicimos con 9 años, yo, mi hermano con 8 años. Y recuerdo que nos cortamos, pactamos con sangre y decimos, el primero que lo vea lo mata. Me volví deportista para matar al hombre. Estudié todo tipo de artes marciales para matar al hombre. Mi hermano se había hecho judoka para matar al hombre. Toda la vida, toda la niñez, lo vamos a matar, lo vamos a matar. Aquel hombre había destruido mi vida, mi familia, mi hogar, mi mamá la hizo trozo. Mis 9 años cumplidos los cumplí en una policía porque aquel hombre estaba afilando un machete para picar en pedazos a mi madre. Y imagínese usted siendo una niña el trauma, sola, sin padre, viviendo en una crisis donde nuestras necesidades lo hacíamos en bolsa y lo tirábamos encima de camiones porque no teníamos baño en la casa. Vivíamos en casa de cartón, en una cama dormíamos todos. Y aquel hombre llegar y destruir mi hogar. Y en aquel día mi hermano le había dicho yo a Dios la noche antes, Señor, estoy lista. Y aquel hombre viene y me toca el hombro y me mira así de los pies a la cabeza y me dice, Lisney Marayi. Hermano, el fuego me había subido y me subí y llegaba a la rodilla y ya yo sentía que mis manos se pegaban al cuello de él. Y cuando en ese momento Dios me dice en el oído audible, tú no dijiste que estabas lista. Fuerte. Y las manos mías me temblaban y yo nada más quería coger a aquel hombre por el cuello. Y yo nada más veía a mi hermano y veía las escenas. Y mi alma me traicionaba y veía momentos. Y mis emociones me traicionaban y vivía recuerdos. Y Dios me decía en el oído, no me dijiste que estabas lista. Y yo no sé cómo, hoy todavía no sé cómo ocurrió. Mi mano fue a parar al hombre de aquel hombre y le dije, Cheo, Cristo te amo. Y empecé a llorar delante de aquel hombre. Le dije, Cheo, Cristo te amo. Aquel hombre me miró con los ojos abiertos, asustado. Él no sabía lo que ocurría. Él sabía lo que había en mi corazón. Él sabía lo que había hecho. Y yo mirar a aquel hombre y decirle, Cheo, Cristo te ama. Aquel hombre salió como bengala. Le cogió miedo a lo que le había dicho. Creo que hasta un golpe hubiera reaccionado mejor. Porque él no estaba esperando mi reacción. Y recuerdo que Dios me dijo, ahora sí estás listo. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, heme aquí, envíame aquí a mí. Muchas veces le decimos, oímos una palabra, decimos, Señor, esa palabra es mía, yo la recibo, yo haré, yo lo haré, yo te seguiré, yo cumpliré con lo que tú me pidas. Y la pregunta que nos hace Cristo es, ¿estás listo para dejarlo todo ahora y no ponerle tiempos a Dios? Saqueo entendió algo, Señor, heme aquí. Envíame a mí, no te lo digo con palabras, yo lo dejo todo, es más, me arreglo con todo para que tú me mires con agrado. Iglesia, hoy andamos como los ventiladores de aspa, haciéndole daño a todos los que chocamos. Y cuando llegamos delante de Dios, Dios dice, puede que tú estés sano, pero ¿cuánto dejaste herido? Ve y sana, y ven, hay que cortar ciclos. Es tiempo de cortar cosas. A veces nos preguntamos, ¿por qué no levanto cabeza? ¿Por qué mi familia en crisis? ¿Por qué mis hijos enfermos? ¿Por qué no salgo de una para entrar en otra? ¿Por qué se me repite la historia todos los años? ¿Por qué todos los meses es lo mismo? ¿Por qué cuando llega el fin de mes es lo mismo? ¿Qué tengo que hacer? Y hoy Dios te dice, es hora de cortar ciclos, de decir, no se repite lo mismo, porque yo arreglo lo que estoy haciendo mal. No es encontrarme con Cristo, es responder al encuentro con Cristo. Dile al que está a tu lado, respóndele. Es hora de responderle al Señor, no como tú quieres responder, sino como Él quiere que tú respondas. La Biblia nos habla de una mujer en el libro de Marcos 5:25 que tenía flujo de sangre. Cuando vemos en la escritura, esta mujer era una mujer enferma. En la época que estaba viviendo, esta mujer solamente conocía una cosa y lo que conocía se llamaba ley. Para todo el mundo esta mujer no sabían lo que tenía, pero si lo supieran, esta mujer era inmunda. Esta mujer no llevaba 3 días enferma, esta mujer llevaba 12 años enferma. Esta mujer lo había perdido todo buscando la solución a su problema y no la encontraba. O sea, esta mujer estaba desesperada, ansiosa, sola.
Porque una mujer que tenía flujo de sangre no podía tener familia, no podía tener esposo, no podía tener hijos. Así que esta mujer estaba sola, presa en la depresión, viviendo a apariencia nada más. Andaba muy bien, quizás se metía en la sinagoga y allí participaba y escuchaba la palabra, pero en su corazón había un dolor. Ella padecía algo que nadie lo veía, pero que ella lo sabía. Así hay cristianos hoy en día que se meten en la casa del Señor a escuchar la palabra, que conoce la escritura, pero no conoce la gracia del Padre. Y por lo tal andan en pecado creyendo que nadie lo ve, pero está oculto y sin embargo te está enfermando y sí te está haciendo inmundo delante de Dios. La mujer con flujo de sangre tipifica a esos cristianos que viven de apariencia. Ay, no me pasa nada. Ay, yo soy feliz, pero dentro está el pecado que no se ve a simple vista, pero que está comiendo el cuerpo y llenándote de inmundicia. Esta mujer no sabía qué hacer con su vida. Ya ella estaba desesperada. Y lo último que le quedaba a esta mujer por hacer se llama encontrarse con la persona correcta. Dice que ella escucha hablar de Jesús. Imagínese cómo estaba esta mujer de desespero, que ella no necesitaba decir lo que tenía. No, yo solo lo toco y ya. Yo sé que voy a ser salva. No, yo solo lo toco. Yo sé que voy a recibir algo. Ahí entra el desespero de un hombre. Yo sé que estoy en pecado, pero necesito salir de él. Yo sé que estoy mal, pero yo necesito ser libre. Ya yo no puedo más. He vivido 4 o 5 años en pecado. He vivido 3 años viviendo un matrimonio de apariencia. Llevo 3 años atada a la depresión. Mujeres cristianas atadas a la depresión. Mi matrimonio se va a la quiebra, pero llego a la iglesia y le doy la mano y todo el mundo me ve como lo abrazo. Y en la casa le quiero tirar todos los calderos por la cabeza, pero en la iglesia le doy la mano y mi amor, te amo y ven conmigo. Y papi, ¿quieres agua? Te traigo una botella. Sin embargo, ahí está el flujo de sangre, ahí está la inmundicia en el cuerpo. Y Dios dice, quizás la gente no te ve, pero Él sí te está viendo. ¿Cuándo tú te vas a poner a cuentas con Él? Y llega la mujer y le toca, y cuando le toca, Él dice, oh, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, Señor, una multitud te aprieta y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? No, a mí me tocó a alguien movido por necesidad. A mí me tocó a alguien y de mí salió poder. A mí me tocó a alguien que necesitaba un cambio. Dice la Biblia que Él es un medidor, que nuestro Dios mide adoradores. Dice la Biblia que nuestro Dios busca gente. Nuestro Dios percibe cuál es la gente que viene al altar por aparentar y cuál es la gente que viene al altar por humillarse delante de Él. Dios sabe cuáles son los que lloran como cocodrilos y los que lloran porque necesitan que Él los toque. Dios sabe quién es el que le toca porque sepan que está en la bola, y Dios sabe quién le toca porque tiene necesidad de ser tocado. Mire, ¿sabe qué me pasó cuando Cristo llegó a mi vida y cuando Cristo me habló y Cristo me dijo, quiero tener un encuentro contigo? Llegué a mi cuarto y le dije, te doy 5 minutos, si tú eres Dios me vas a responder. Y le conté al Señor. Dije 1, 2, 3, 4 y 5. Le dije, eres un mentiroso, tú no existes. Y le batí la Biblia arriba de la cama. Y en ese momento recuerdo que cuando voy a dar la espalda se desaparecieron las paredes, se desapareció el techo, el piso, todo se desapareció y yo estoy en una montaña. Y ya yo creía que me estaba volviendo loca. Y empiezo a llorar desesperada y yo no sabía dónde estaba, mi ropa había cambiado. Y Dios me muestra en una montaña una multitud tan grande como la arena del mar. Y Dios me dice, mira, y yo me buscaba entre la gente a ver dónde yo estaba. Y yo me buscaba y no me encontraba. Y Dios me decía, estás en la punta. Y cuando me miro, yo estaba en la punta de la cima. Y viene un hombre manco que le faltaba un brazo completo y el brazo que tenía lo pone sobre mi hombro. Y cuando toca mi hombro, el otro brazo comienza a salir y sale completo. Y yo caigo dando gritos y llego a mi habitación. Cuando llego a mi habitación doy tantos gritos, digo, ay Señor, gracias, yo creía que me estaba volviendo loca. Y Dios me dice, mira tus pies y mira tu hombro. Y cuando miro mis pies estaban mojados y llenos de tierra. Yo había estado en aquel lugar. Y cuando miro mi hombro, estaba la mano de aquel hombre marcada. Dios me dijo, conmigo no se juega, yo estoy aquí. Y caí de rodillas y en una noche me puse a cuenta por Dios, con Dios por 18 años de pecado. Le dije, Dios mío, hoy es el día que yo toco tu manto. Señor, hoy es el día en que yo te toco y poder sale de ti. Y esa noche Marayi se levantó siendo un ser humano diferente.
Hablaba diferente, caminaba diferente, me expresaba diferente. Mi abuela me miraba y me decía, ¿y a ti qué te pasó? Nadie me conocía, nadie sabía qué me pasaba. Mi pastor no me conocía, la gente en la iglesia no me conocía. Me habían mudado, me habían transformado en una noche. No fue por la visión, no fue por la experiencia, fue por mi respuesta. Realmente tú sí existes. Y le respondí. Y sobre mis rodillas solamente le decía, nadie nunca me tuvo en cuenta, pero tú hoy decidiste venir a verme. Y la impresión que me dio saber de que yo era importante, de que Jesús había entrado a mi cuarto, de que Él me había buscado, de que Él tenía un propósito conmigo, fue tan grande que yo decidí aquella noche cambiar. Hermano, el problema no está en encontrarse con Cristo. El problema está en responderle al encuentro de Cristo. ¿Sabe cuánta gente es sanada cruzada por cruzada? ¿Sabe cuánta gente se levanta de silla de ruedas? ¿Sabe cuánta gente es libertada? Y al final terminan en el mundo, siguen su vida, se acuerdan de que Dios les sanó, pero no hay un cambio. Porque el problema no está en el toque, el problema no está en el encuentro, el problema está en la respuesta que tú le des a encontrarte con Cristo. La Biblia nos habla de Bartimeo. Ya estoy terminando. Marcos 10:46 habla de un hombre llamado Bartimeo, ciego. Este hombre estaba ciego a la orilla de un camino, pidiendo limosna, no sabía hacer más nada. Esto no representa el cristiano que no sabe hacer más nada que pedir limosna. Señor, si hoy quieres, tócame. Claro que Él quiere tocarte. Señor, si hoy quieres, bendíceme. Claro que quiere bendecirte. Señor, si es tu voluntad, háblame. Lo que más quiere Dios es que tú le escuches. Y a veces nos volvemos ahí pidiendo limosna al Señor. Señor, llevo 15 años enfermo. Si tú puedes, sáname. Claro que te voy a sanar. ¿No ves que yo di mi vida por ti en una cruz y por tu llaga? Por mi llaga tú eres sanado. A veces le preguntamos cosas a Dios y estamos perdiendo el tiempo. Así estaba Bartimeo en un camino, ciego y sin visión. Hoy hay cristianos que están ciegos y sin visión. No puedo ver lo que pasa, no percibo lo que pasa, no veo el cambio, veo lo que me conviene, pero no veo lo que Dios quiere que yo vea. Veo lo que la gente escucha, lo veo, yo veo todo lo que hay, pero no veo lo que Dios quiere hacer con mi vida. Veo el error que comete el hermano, pero no veo el error que cometo yo, porque estoy ciego a lo que me conviene. Y Bartimeo clamó y le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya no puedo seguir como vivo. No puedo seguir pidiendo limosna. No puedo seguir escuchando pero no viendo. Hermano, nuestros oídos no son basureros. Entonces no escuche basura. El cristiano vive oyéndolo todo, pero nunca escucha a Dios. Y después viene la gente, hace tanto Dios no me habla, hace tanto no oigo la voz de Dios, hace tanto Dios no me encuentra, hace tanto Dios no me dirige la palabra. Es que tienes tus oídos ocupados en tantas cosas que no lo ocupas de escuchar la voz de Dios. Dios siempre está hablando, lo que nosotros no sabemos escucharle a Él. Ahí estaba Bartimeo. Me imagino que la gente pasaba hasta lo pisoteaba. Me imagino que en ocasiones la gente, para mortificarlo, le echaba un pedazo de piedra en vez de una moneda. Y Bartimeo contento me echaron y cuando tocaba era una piedra. Viviendo a migaja. Viviendo a lo que sobraba. Hay cristianos que hoy viven a lo que sobra. Si en algún momento Dios me va a tocar, que me toque. No, Dios está todo el tiempo disponible para tocarte. El problema es tú quieres que Él te toque. Señor, si tú quieres, sáname. Claro que Él quiere sanarte. Si no, ¿para qué fue a la cruz? Si no, ¿para qué la llaga? Si no, ¿para qué el sufrimiento? Señor, si tú quieres, cámbiame. ¿Cuál es el propósito? Ser transformado para llegar a ser a la imagen de Dios. No le preguntes a Dios cosas que Él dijo que va a hacer por ti. Dile, Señor, antes de que tú hagas, yo voy a hacer también. Ya te conocí, ya tú tuviste un encuentro. El encuentro de la salvación. Ese encuentro cuando Él te salva. Cuando tú vienes que arrepentido. Ok, ¿qué voy a hacer ahora, Señor? Voy a responder al encuentro que tuve contigo. No me quedo. Me pongo como la mujer. Dice que cuando la mujer de flujo de sangre fue sanada, ¿qué hizo? Confesó. Confesó lo que había ocurrido. ¿Qué pasó con Bartimeo cuando recibió la vista? Dice, y seguía a Jesús en el camino. Hay una respuesta. No va a haber encuentro si no hay respuesta. No va a haber encuentro si no hay respuesta. Termino con el último ejemplo que quiero poner en esta tarde.
Y está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Todo el mundo conoce el Pentecostés, el gran día. Todo el mundo dice: Señor, yo quiero que este culto sea el del Pentecostés. Señor, yo quiero que esta vigilia sea como la del Pentecostés. Señor, yo quiero que esta noche que te dedico en mi intimidad sea como la del Pentecostés. Pero es que antes del Pentecostés hubo algo. Hechos 1 al final dice que estaban todos unánimes, esperando la promesa. Esperando la promesa. Lo que pasó en Hechos capítulo 2 es producto de lo que pasó en Hechos capítulo 1. Gente esperando la promesa. Hoy no esperamos la promesa. Hoy no esperamos que el Señor haga lo que prometió. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Hay gente que viene a la iglesia para que Dios le sane. Dios dijo que te iba a sanar. Hay gente que viene a la iglesia para que Dios le liberte. Dios dijo que te iba a libertar. Para eso le ungió a sus hijos. Dice la Biblia: por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para predicar. Claro que Dios te va a hablar, claro que te van a predicar. Está escrito. Él no se va a salir de nada de lo que está aquí. Él vela de su palabra. Esto es ley, esto se cumple. Está viva, hay vida en ella. No va a pasar. Vamos a pasar nosotros, los hombres, los nombres, pero su palabra permanece para siempre. ¿Por qué dudar de lo que está escrito? Más bien voy a usar lo que está escrito para convertirme en lo que Dios quiere que yo sea. No en encontrarme contigo como muchos se encontraron, sino en responder al llamado que Cristo está haciendo. Encuéntrate conmigo. Habían multitudes siguiendo al maestro. Miles le seguían. Pero la Biblia habla de pocos que respondieron al llamado. Dice que habían miles a los que alimentaban. Vengan los panes y los peces, los presentaba, oraban, multiplicaban, alimentaban miles. A miles les sació el hambre. Dice, y todo el que le traían lo sanaba. Dice la Biblia, sanó a miles, libertó a miles. Pero pocos le respondieron. Bartimeo le siguió. El endemoniado gadareno dice que cuando fue libre le siguió, entró a la sinagoga a testificar: mírenme. La gente le miraba, la gente decía: pero ¿quién es este hombre? Pero ese es el que andaba encadenado, ese es el que andaba. Sí, mírenlo, había una respuesta. Yo soy el testimonio, yo soy la respuesta del encuentro con Cristo. No es otro, soy yo el que tengo que responder al encuentro con Cristo. No me quedo como vine, yo me encuentro contigo y algo pasa. Yo no me voy como entré, yo me encuentro contigo y algo pasa. La palabra no se queda en el aire. Yo soy buena tierra y tu palabra es buena semilla y yo doy el fruto de lo que tu palabra dice. La palabra no es para que se fume, hermano, y todos los días hay más iglesias en decadencia. Hay número, no hay calidad. Hay bulto, pero no hay espiritualidad. Hay gritería, pero no hay adoración. Hay show, pero no hay entrega. ¿Y sabe por qué? Porque hay palabra, pero nadie se encuentra con él y nadie le responde al encuentro. La gente se cae, se levanta y se va para la casa igual. Y en la casa sigue viendo pornografía, sigue viendo el día entero en el internet, sigue adicto a los juegos, no se zafa de una carrera de carro. Todo el mundo le conoce en el internet, nadie le conoce en la iglesia. El problema no está en encontrarse, el problema está en responderle al encuentro. El problema no está en caerse, sino qué pasa cuando yo me levanto. El problema no está en que Él me hable, sino en qué yo voy a hacer con tu palabra. El problema no está en llamarle, sino en qué voy a hacer cuando Él aparezca y responda a mi llamado. La Biblia dice que el que pide recibe. A veces le pedimos a Dios y no recibimos, dice la Biblia, porque pedimos mal. Porque estamos pidiendo cosas que ya Él cumplió. ¿Para qué pides que te sanes si solo tienes que aplicar la palabra? ¿Para qué pides que te liberes si solo tienes que aplicar la palabra? ¿Para qué pides, Señor, llévame a santidad? Él no te va a llevar a santidad. Él te enseñó en su palabra a vivir en santidad. Él no te va a coger por la oreja y te va a decir camina. Él ya te dijo cómo caminar en su palabra. Ahora decide tú, ¿qué vas a hacer cuando te encuentres con Cristo? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres con Él? ¿Qué vas a hacer cuando te llame por tu nombre? ¿Vas a correr a otro y le vas a decir, tú me estabas llamando? ¿O le vas a decir, maestro, heme aquí, listo para lo que tú quieras? Si me pides que deje, yo dejaré. Si me pides que lo abandone todo, yo lo abandonaré todo. Así hizo
ruco Noemí. Le dijo, aunque me pides que te deje, no te dejaré. Aunque me pides que te abandone, no lo haré. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Es hora de que la iglesia le responda hacia el Señor. Señor, lo que tú me pidas, yo lo haré. Aunque el mundo quiera que yo te abandone, no te abandonaré. Aunque mi familia, mis finanzas, mis cuentas, mis bills no me den, yo no dejaré de darte. Aunque todo me parezca ir mal, yo no dejaré de consagrarme. Aunque mi trabajo me apriete, te pondré a ti en primer lugar. Porque si yo busco tu reino, yo busco tu justicia, yo busco tu nombre, todo lo demás tú lo traerás a mi vida por añadidura. Pero no es que voy a dejar de trabajar por venir a la iglesia y no va a haber un cambio en mi vida. Ojo. Gente que dice, Dios me llamó a servirle y deja el trabajo y lo deja todo y viven de vago. No es así. Es responderle a lo que Dios nos está exigiendo. Es responder a la palabra de Cristo. Es responder a lo que Dios nos pide. Señor, yo quiero encontrarme contigo para que haya un cambio en mi vida. Tuvimos uno de los últimos cultos que tuve en una de nuestras cruzadas. A las 2 de la mañana, empezamos 7 de la noche, 2 de la mañana. Se tenían que llevar a la gente, a los jóvenes cargados, borrachos. Borrachos, llenos de unción. No podían volver en sí. Ellos estaban hablando en lengua. Se lo llevaron, le llevaron una joven por primera vez a su casa, a su madre. Y dijeron, mire, esta mujer viene de la iglesia. Sí, yo lo sé, mi hija. Hija, háblame. Hija, háblame. La niña hablando en lengua. La llevaron al médico. La llevaron a la iglesia y la endrogaron. Mire, no abre los ojos. Nada más habla bobería. La muchacha llena de Dios. Pasaron 6 meses. Llamo al pastor. Pastor, ¿cómo está? Dice, mira, ¿quieres que te diga? Multiplicamos, abrimos una iglesia. Tuvimos que abrir otra más. Ya tenemos otra nueva iglesia, 300 personas. Pastor, dime de los jóvenes. Los jóvenes salen por las calles a predicar. Digo, ahí es donde está el problema. El problema no está en que la gente beba, sino qué va a hacer con el vino que bebe. El problema no está en pedirle a Dios vino nuevo, sino qué vas a hacer con el vino nuevo. El problema no está en ser odre, sino qué vas a hacer con lo que Dios deposita en ti. Señor, dame dones. ¿Y qué vas a hacer con los dones? Señor, dame ministerio. ¿Y qué vas a hacer con los ministerios? Es responderle a Cristo. No es encontrarse con Cristo. Muchos se han encontrado. Pocos le han respondido. Las historias de la Biblia. Saulo. Religioso. Perseguidor de la iglesia. Se metía en las casas y lo sacaba. Saulo no llegó a ser el apóstol Pablo por encontrarse, sino por responderle. Señor, ¿qué quieres de mí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo le respondió, Señor, ¿qué quieres de mí? Pídeme, yo lo haré. Y Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, el hombre del que hoy hablamos, el hombre que a tantos inspira, con una vida tan íntegra, porque vivió conforme a la palabra de Dios. No está en encontrarme, está en responderle. Los hombres que hoy marcan nuestra vida, hombres que hoy vemos y decimos, quiero ser como Él, quiero seguirle, Señor, quiero ser así. No están donde están porque les cayó del cielo. Están donde están porque un día respondieron, llamado de Dios. Yo le pido a los músicos que vayan tomando su lugar. Iglesia de Cristo, Dios no quiere que tú todos los días te vayas igual. Dios tiene todos los días algo nuevo para darte. Pero ¿qué vas a hacer con lo que Él tiene para ti? Pero ¿qué vas a hacer con lo que Él quiere entregarte? ¿Qué vas a hacer cuando te toque? ¿Qué vas a hacer cuando te hable? ¿Qué vas a hacer cuando te dirija la palabra? Cuando te llame por tu nombre y te diga, hijo, aquí estoy. ¿Qué le vas a decir? ¿Te vas a quedar como fuera del mundo o te vas a meter en el mundo de Dios? Dios crea atmósfera no para que la veamos, sino para que nos metamos en esa atmósfera.
La columna de fuego, la columna de nube que iba delante del pueblo de Dios, no era para Moisés, era para todo el pueblo. Lo que Dios tiene no es para uno, es para todos. Las atmósferas que Dios crea no es para uno, es para todos. El mover de Dios no es para uno, es para todos. Todos podemos meternos en Él y todos podemos beber de Él y todos podemos decirle: Señor, yo quiero que tú hagas algo conmigo. Ahí donde estás, yo quiero que tú te pongas de pie en esta noche y que levantes tu mano ahí donde estás. Y cierres tus ojos y te metas en la atmósfera de Dios. Y te metas en el río de Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojos y comienza a clamar a Él.